ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios, porque tú nos permitiste alabarte, glorificarte, pero también sentir tu maravillosa presencia, ese gozo, esa paz que solamente tú puedes regalarnos, mi Señor. Hoy, mi Dios, estamos aquí para recibir tu palabra, Señor. Aquella palabra que nos va a ayudar, que nos va a redarguir, que nos va a escudriñar, que nos va a fortalecer y que nos va a levantar una vez más, mi Dios. Y en esta hora te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. Habla porque tu pueblo escucha. Amén. Y cuento más sobre. El tema de esta tarde es jóvenes valientes en un mundo perdido. Jóvenes valientes en un mundo perdido. Cuando hablamos de valor y valentía, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Alguien me podría dar una opinión sobre qué es valentía o qué es tener valor? ¿Algo para afrontar las cosas? ¿Mande? ¿Algo para afrontar las cosas? Para afrontar las cosas. ¿No tener miedo? No tener miedo. ¿Alguien más? ¿Anabel? Es tener miedo y aún así hacer las cosas. Así es. ¿Alguien más? ¿Yair, quieres aportar algo? ¿Ser qué, perdón? ¿Qué es para ti ser valiente o tener valentía? Pues sí, hacer cosas aunque sean difíciles o a veces que sientes que tú no vas a poder, aún así puedes hacer las cosas. Es de valientes, creo. Exactamente. Es ser atrevido, ¿verdad? Para hacer algo, para hacer aquello o realizar cierta actividad o no mostrar miedo ante nada o ante nadie, ¿verdad? Eso es lo que se define, ¿verdad? En el mundo. Valentía o ser valiente, una persona valiosa. Hoy veremos lo que es ser un joven valiente, pero según la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que tener nosotros es ser jóvenes vencedores. Si nosotros vamos a 1 de Samuel, ahí en el capítulo 17, 1 de Samuel, capítulo 17, y a partir del verso 45, del 45 al 47. Ahí nos vamos a encontrar con la historia de David y Goliat. Y dice de la siguiente manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Es decir, no hay victoria si antes no hay una lucha, o si antes no hay un confrontamiento, ¿verdad? Constantemente estamos atravesando luchas. El mundo, las tentaciones, las pasiones, los deseos de la carne se levantan como gigantes y debemos estar preparados para poder hacerles frente. En otra ocasión tuve la oportunidad de compartir con ustedes también una palabra y hablamos sobre los gigantes que pueden levantarse en nuestra vida, y hablamos que eran gigantes como la pornografía, los vicios, la fornicación, la sexualidad, desobediencia, envidia, orgullo y un sinfín de cosas que pudimos ver en esa ocasión. Y ese es un tema que siempre va a estar vigente, porque la lucha sigue y seguirá hasta que nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios o que Cristo regrese. Vamos a tener lucha constante, con tentaciones, con situaciones difíciles, en el trabajo, que nos hacen la vida de cuadritos, en la escuela, no sé. Incluso a veces en nuestra familia sentimos que nada más nos están atacando y que nada más están viendo a ver qué hacemos mal para señalarnos, acusarnos o regañarnos. Pero
La cosa es que, aun y cuando estemos enfrentando todo ese tipo de situaciones, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. En estos tiempos se necesitan jóvenes valientes, esforzados, jóvenes que sean de impacto en la vida de otros, que confíen en el poder de la sabiduría de Dios como lo hizo David cuando se enfrentó a ese gigante, a Goliat. Jóvenes que se levanten en el poder y la fuerza de Dios y tomen la decisión de ir contra corriente y no contaminarse con las cosas que hay en el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo podemos lograrlo? Sí, todos nos dicen, tenemos que ser jóvenes, que no nos debemos de contaminar, no nos debemos mezclar con el mundo, pero ¿qué es el mundo? ¿El mundo son las personas? Sí, en la Biblia habla sobre que son multitudes, ríos de gente. Menciona, Egipto es una señal del mundo. Pero el mundo es todo el sistema de cosas que hay en el mundo, cómo se rigen las personas. Son los gobiernos, son todas las cosas que Satanás ha tergiversado y ha cambiado, como lo es la igualdad de género, que está ahorita en su apogeo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos evitar y no contaminar. No quiere decir que nos vamos a meter en una capsulita ahí para que nadie nos llegue y nos toque, para no escuchar lo que hay afuera, para no ver. No, pero tenemos que estar apartados y separados para nuestro Dios. No amando al mundo ni las cosas del mundo, como leímos en 1 de Juan 1:15, que ahí dice que no debemos amar las cosas del mundo. Y para poder lograrlo debemos cumplir los 2 mandamientos más importantes, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 22, en el verso 37, nosotros podemos leer de la siguiente manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice, segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no le vas a hacer a tu prójimo, a tu amigo, a tu compañero, a tu conocido, a cualquier persona que te topes en la calle, lo que no quieres que te hagan a ti. La regla de oro: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti el día de mañana. Entonces, tienes que hacer el bien a toda persona. A uno de nuestros enemigos, que dice la palabra de Dios, Jesús nos dijo: amarás y orarás por tus enemigos, prácticamente. Entonces, ¿y cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Yo creo que no vas a llegar ni a la 20 ya, bueno, ya te perdono, ya, así déjalo. Todos tenemos sentimientos, tenemos deseos, tenemos gustos, tenemos emociones. Somos carne, somos humanos y también tenemos anhelos, sueños. Y es normal y es bueno, eso no es malo. Pero un joven cristiano ya no debería dominarse por sus emociones, por sus deseos o por sus pasiones. Dice en el Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, veo muchas cosas, hay muchas cosas que me llaman la atención en este mundo, que son muy atractivas, que son hermosas. ¿Y qué decir cuando vemos a un varón o a una damita, verdad? En el caso de los varones, atractiva, que nos gusta. Entonces, pero lo que más deseo está en ti. Mi deseo está en ti, Señor. Mi deseo es buscar tu presencia, buscar tu rostro, obedecer tu palabra, deleitarme en ella. O al menos eso debería de ser. También tenemos que ser jóvenes fuertes. Si nosotros vamos a Daniel 1:8, si lo quieren buscar, ahí en Daniel 1:8 está antes de Oseas, ¿no? Daniel 1:8 dice de la siguiente manera:
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Debemos desarrollar fortaleza de carácter, ser jóvenes y jovencitas de una sola palabra o decisión, tener determinación. No como el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos, sino que tenemos que ser firmes en nuestro caminar con el Señor. Firmes, no desviarnos, seguir a la meta. Dice en la palabra Pablo, prosigo a la meta. O sea, yo sigo caminando, viendo hacia la meta, viendo, dice ahí como el invisible, o sea, viendo a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque aquí todo muere, pero las cosas eternas, las cosas del cielo son eternas. Y allá no hay nada que pueda acabarlos como aquí la polilla que se come de la madera. Entonces, allá no hay polilla. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer tesoros en el cielo. Es decir, tener una fortaleza tal que no podamos ser influenciados por el mundo ni por las presiones o exigencias de los demás. Es decir, nosotros tenemos que pararnos determinantes, no porque mi amigo o porque mi hermano, también puede ser tu hermano en la calle. Uy, sí, te crees muy santita, el aleluya o la aleluya. No puedes acompañarme porque no vaya a ser que te vayas a ir al infierno por una vez que vayas. No pasa nada, ven conmigo, vamos. Si tú vas conmigo, yo voy contigo a la iglesia y vas y que no va. Después cuando toque que él vaya a la iglesia, ay, no, es que me salió una emergencia. O no, es que ya tenía planes. Entonces, pero tú ya fuiste, ya probaste, ya te enganchaste, y a veces uno dice no pasa nada y pasa todo. Cuando menos te das cuenta ya pasó todo. Y a veces te enganchas con vicios o te enganchas con cosas que es difícil dejar. Entonces, si eso no es posible, mejor huye como José. Cuando estuvo frente a la esposa de Potifar, huyó. No dio rienda suelta a sus pasiones. No sabemos si era guapa o atractiva la esposa de Potifar. Y era un joven. También tenía deseos. Dice la palabra que Elías también tenía deseos, tenía pasiones como todos nosotros. Era sujeto a ellas. Pero era más el amor por Dios. Y José también amaba a su Dios. Y por amor a su Dios, él no pecó. Por amor a su Dios, él huyó. Y así nosotros debemos de estar dispuestos a huir de todo aquello que nos aleja de Dios. Para lograrlo, nosotros debemos de ser jóvenes como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Y debemos amar la palabra de Dios y ponerla en práctica, atesorarla en nuestro corazón. La valentía y fortaleza de un joven cristiano está en amar y obedecer a Dios y su palabra, que es la Biblia. En esto muchas veces yo les he recordado que tenemos la dirección para cada situación de nuestra vida. No hay cosa que nosotros vayamos a pasar o que vayamos nosotros a tener en nuestra vida cualquier dificultad, que aquí no venga un ejemplo claro de cómo podemos salir de esa situación. Pero dice en segundo de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 14 al 17: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, en pocas palabras, acércate a personas sabias, entendidas en la fe, en la palabra. No busques consejos
Cualquiera puede levantarse y decirte, ay, mira, fíjate que yo pasé por esa situación y yo hice esto y fui con aquella persona que me leyó las cartas y me dijo esto y esto y esto. O sea, tenemos que tener cuidado. O a mí me funcionó así y así. No porque a ellos les haya funcionado, te va a funcionar a ti. Tienes que ser sabio, buscar consejo sabio. Aquí en la iglesia están los pastores, están los consejeros, ¿verdad? Que ellos pueden darles un buen consejo, una buena dirección y con la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces seamos sabios y aprendamos, porque el día de mañana alguno de los que están aquí o de los que no están aquí se pueden acercar a nosotros para pedir un consejo. Y tenemos que ser sabios, estar llenos de la palabra de Dios para poder dar un consejo sabio de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, para poder ser fortalecidos en el Señor, debemos leer, escudriñar, atesorar y aprender la palabra de Dios, amarla, o sea, tener hambre por la palabra, por conocer más de Dios, porque es a través de ella que vamos a encontrar la dirección que nuestra vida necesita. Escudriñar no es solamente agarrar la palabra y comenzar como tarar. Yo en mi pastor no me faltará que voy a decir las cosas, me voy a descansar con todos los recursos, pastor a contar a mí, o sea, no. Porque muchos a veces así leímos para que rapidito, ay, es que tengo que leer un salmo todos los días antes de dormir, pero es que tengo bastante sueño. Ya leíste, pero ¿qué entendiste? ¿Qué se te quedó? ¿Qué vas a enseñar mañana a alguien que te topes? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? Eso no es escudriñar, eso es leer rápido. Pero en cambio, cuando te tomas el tiempo y dices, ok, aquí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Un solo versículo de la Biblia. ¿Cómo lo puedes aplicar? A lo mejor estás pasando por una situación de escasez o alguna situación difícil en tu vida y ahí dice, nada me faltará. No solamente se refiere a las cosas materiales, sino también no me van a faltar fuerzas para seguir adelante. No me va a faltar la paz del Señor en mi vida. Nada me faltará. Nada me faltará. Lo incluye todo. Entonces, ese solo versículo tú lo puedes atesorar en tu vida y cuando estés en situación difícil, ok, estoy angustiado, me corrieron del trabajo, pero dice en la palabra Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo me aferro a esa palabra, yo la hago mía y yo creo que nada me va a faltar porque Él está conmigo. Y el día de mañana que alguien esté angustiado, afligido o pasando por alguna situación, tú también les puedes decir, y Jehová 23:1 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que si a mí no me faltó nada cuando yo pasé por una situación difícil, a ti tampoco te va a faltar nada. Y podemos compartir de esa manera la palabra del Señor. Primera de Juan 2:17, nosotros leemos ahí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El mundo pasa. Todas las cosas que hay en el mundo tienen un fin, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y por último, tenemos que ser jóvenes que aman a Dios más que al mundo. Jóvenes que aman a Dios más que al mundo. Dios, la iglesia, nuestra familia necesitan jóvenes que amen más a Dios que a todo lo que el mundo pueda ofrecerles, es decir, Satanás. Porque el mundo está en manos del maligno. Satanás es el que está gobernando este mundo. Recordemos que el mundo está en manos del maligno, como lo dice en 1 Juan 5:19. Tú lo puedes anotar ahí y después lo consultas. Recuerden que siempre les he dicho, no porque alguien esté predicando en el altar o en la calle, que esté con un megáfono, esté hablando y cite la palabra de Dios, ustedes van a creer todo lo que les diga. Dice en Gálatas que tenemos que escudriñarlo todo, a través de la palabra. Pues cualquier cosa, sea quien les diga aquí y en cualquier lugar,
alguna palabra en tu casa, tú tienes la obligación, o aquí mismo, de escudriñar la palabra y ver si es realidad lo que te están diciendo, lo que te están hablando. Por eso dice ahí que tenemos que escudriñarlo todo, pasar por la palabra cada cosa que te diga, no dar consentado porque me lo dijo la hermana, o porque me lo dijo el pastor, o porque lo escuché en internet de un predicador que es internacional y que tiene mucha gente. Hombre, si él lo dijo, sí es cierto, y no es así. Tenemos que escudriñar la palabra. Cerramos el paréntesis y continuamos. Con esto no quiero decir que debamos aborrecer todo lo que hay en el mundo, porque la palabra también nos dice que Dios creó todas las cosas para nuestro deleite, para que nosotros podamos tener una vida feliz, una vida plena. Pero Satanás se ha encargado de pervertir todo lo que Dios ha creado. Él lo ha pervertido hasta dando poder y ha hecho de las cosas que vienen en la palabra, las ha torcido, haciéndole creer a las personas que porque Dios es amor, ellos pueden ser como ellos quieran ser, y ellos pueden decidir qué ser, porque Dios no los va a juzgar, porque Dios es amor. Pero también en la palabra dice que Dios es pueblo consumidor y que Él es justo. Y en la palabra vienen muchas cosas acerca de esos temas, que no nos vamos a meter ahorita ahí porque son temas para otra predicación. Por ello, debemos de aprender a distinguir y separar, alejarnos de todo aquello que no agrada a Dios y nos separa de Él. Tenemos nosotros que ser sabios y ver, decir, a esto lo haría Jesús. Por ejemplo, te llega una invitación, oye, fíjate que te invito a una fiesta o a esto o al otro. Ok, ¿tú crees que si a Jesús vinieran y lo invitaran a ese lugar y vamos a dejar afuera de que para evangelizar, ¿eh? Porque luego sale como que no es que no voy a evangelizar porque hay muchos pecadores? Sí, ya los conozco. Y no es por ahí. ¿Por qué? Porque no puedes jugar con fuego, porque te puedes quemar. Entonces tenemos que ser sabios. Está bien amar el estudio, amar la familia, el trabajo, los amigos, al novio, a la novia, pero nada de eso debe de reemplazar el amor que debemos tener hacia nuestro Dios. Nada ni nadie puede reemplazar el amor de Dios. Dios debe de ocupar el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Debemos enamorarnos de tal manera de Dios que nos apasionemos por Él. Cuando conoces a una persona y nace un interés especial por esa persona, por él o por ella, dedican tiempo para conocerse. Tal vez comienzan texteándose, pero también aprovechan al máximo el tiempo cuando pueden platicar en persona, cuando pueden verse por un momento, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿No? Sí, no, así. Sí es cierto. Y conforme avanza el tiempo, llega el enamoramiento. Y esa persona se vuelve muy importante en tu vida. Comienzan los buenos días, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya cuando llega la noche descansa, buenas noches, etcétera, 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 etcétera. No terminaremos, ¿eh? Así debería de ser nuestra relación con Dios. Así debería de ser la relación con nuestro Padre. Que a diferencia de nosotros como personas, Él no nos va a dejar en visto si se enoja, porque Él no se enoja con nosotros. Él no nos va a dejar ahí en espera. Ay, al rato le contesto. Porque ahorita pues estoy ocupada haciendo esto, haciendo lo otro. Al rato le contesto. O sea, no. Él está ahí siempre. Y dice la Biblia que aún está la palabra en tu boca y aquí Él la conoce todo. Él conoce la palabra, aquel anhelo de tu corazón, Él lo conoce. Y también nos dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Es decir, no solamente te va a escuchar, sino que te va a responder. Tienes la seguridad de que Dios te va a responder. No se va a hacer de la vista gorda. Él te va a responder. A veces responde de la manera que nosotros esperamos, pero otras veces responde en su sabiduría y de la manera que no nos gusta, pero que es lo mejor para nosotros. Nuestro amor por Dios
debe de ser tan grande que nos lleve a querer estar cerca de Él, a anhelar su presencia, a desear escuchar su voz, a querer conocerlo cada día, a querer agradarle, a querer obedecerle y a querer dejarnos guiar por su palabra y por sus mandamientos. Así debería de ser nuestro amor por Dios. En eso nos debería de mover el amor de Dios, en obedecerle, en creerle, en anhelarlo, en desear, por ejemplo, cuando andamos fuera en la calle, que tenemos que estar en el trabajo, en esos momentos no podemos tener intimidad con Dios. Podemos hablar con Él, pero no podemos tener esa intimidad que nosotros pudiéramos tener aquí en el altar, o en nuestro cuarto, en nuestra habitación, o en ese lugar que tenemos destinado para buscar su presencia. En ese lugar donde nos podemos tirar allá un poco tendido y decirle: papá, mira lo que me hicieron. Oh papá, te amo, gracias Señor por tu respuesta. Entonces, en ese lugar y de esa manera, Dios anhela que nosotros le busquemos, que lo deseemos, que estemos con Él, que anhelemos su presencia, que lo amemos cada día más. Los amigos, la familia, tu novio o tu novia te pueden abandonar, y muchas veces lo hacen cuando más lo necesitas. Muchas veces se alejan de ti cuando más necesitas un apoyo, una palabra. El dinero y tus fuerzas se acaban. La tecnología puede fallar, y aún cuando constantemente se está actualizando, no es algo totalmente confiable. No es algo que tú digas: ay, no, yo voy a tener esto, voy a comprar esto y me lo voy a actualizar cada año o cada que se tenga que actualizar y ya estoy segura con eso. No podemos decir eso, porque también puede fallar. Puede llegar algún virus o algo y ya se perdió toda la información o todo lo que tengas ahí. Pero nuestro Dios, nuestro Padre, no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo. Y lo más lindo, hermoso y maravilloso es que Él siempre va a estar con nosotros. Jamás nos dejará solos. Cuando Jesús se subió al cielo, Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese, estará con nosotros. Nos dejó al Espíritu Santo, el Consolador, nuestro Maestro, nuestra guía, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos guía. Pero ¿cómo podemos acceder a Él? A través de la palabra, orando, teniendo intimidad, buscando su presencia. Nosotros vamos a leer Eclesiastés capítulo 11. Por favor, si lo pueden buscar, Eclesiastés capítulo 11, versos 9 y 10. Eclesiastés capítulo 11, versos 9 y 10. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer de corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, muchos podemos decir: es que soy joven, tengo muchos años todavía por vivir. Cuando esté más grande, busco a Dios. Ahorita tengo que vivir mi juventud, tengo que vivir mi adolescencia. Es momento de disfrutar. Estoy en la flor de la vida. Pero aquí dicen que es vanidad. Los años pasan, los accidentes pasan. No tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo nos va a tocar. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, apartados para Dios. Porque sea que Él venga o que Él nos llame a su presencia, nosotros estemos listos para decir: presente en el cielo, y escuchar esas palabras: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en el gozo de tu Señor.
Yo creo que todos anhelamos escuchar esas palabras. Así que vamos a echarle ganas, a seguir adelante, a buscar la presencia de Dios. En conclusión, el ser valiente en el mundo es ser capaz de experimentar y obtener todos los placeres que te ofrece este mundo. Es ir contra la autoridad, actuar de la manera que mejor te parezca y hacer lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras. Es decir, yo me mando sola. Tú no sabes, papá, tú qué vas a saber, mamá, tú qué vas a saber. Estamos viviendo en otros tiempos, no seas anticuado. ¿Tú qué sabes? No sabes ni cómo nos regimos ahora los jóvenes. No pasa nada, no es igual. Y nos creemos muy sabios. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos regimos. Pero la valentía, según la Biblia, es tener valor y determinación para decir no a los deseos de la carne, a los placeres de este mundo, a todo lo que va en contra de Dios y te lleva a obedecer, a desobedecer su voluntad. Es decir, todo lo que te lleva a estar en contra de Dios, todo lo que te lleva a desobedecer a Dios. Es pararse y decir no a todo lo que te aleja de Él, sin importar lo que la gente diga de nosotros o cómo nos juzgue. Es dejar que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Es levantarnos y decir: yo seré un joven esforzado y valiente, que va a demostrarle al mundo que el camino de Dios es perfecto. Y que no importa lo que quieran decirme, lo que quieran, como quieran llamarme, yo no me voy a apartar de Dios. Porque también dice la palabra: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás dispuesto a ser un joven valiente y amar a Dios y su palabra, aun si eso implica ir contra todo y todos los que te rodean? Eso es un reto y es una palabra, ¿verdad? Que hoy Dios, una pregunta que Dios hoy te hace: ¿estás dispuesto a ser un joven valiente? A pararte y decir no, aunque te juzguen, aunque te digan lo que te digan, y aunque tengas que ir contra corriente o contra todos aquellos, incluso contra los de tu familia. ¿Estás dispuesto a pararte y decir: sí, Señor, yo te voy a seguir? Sí, Señor, yo te voy a amar. Sí, Señor, yo te voy a buscar. Sí, Señor, yo voy a atesorar tu palabra en mi corazón, porque separado de ti yo nada puedo hacer. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar para que Dios permita que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos